tal? Qué gusto saludarlos aquí en el corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y en la próxima media hora le presentaré la información más destacada de este martes 27 de mayo de 2025. Pero antes, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien me apoya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Bienvenida, Eusiris. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Secretaría de Hacienda tiene legitimidad para promover amparo en contra de resoluciones penales por delitos fiscales, estableció la primera sala. El uso de la calculadora de prestaciones ha permitido a los juzgados laborales reducir el tiempo de resolución de conflictos en los que se reclaman prestaciones sociales. Asegura Naciones Unidas que contar con juzgadores independientes es un principio básico para garantizar justicia íntegra e imparcial. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte desechó el proyecto de acción de inconstitucionalidad que proponía declarar la validez de diversas disposiciones de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, entre ellas las relativas a algunas atribuciones de la institución para garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas del país. El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Moza fue desechado porque se basó en los parámetros de la Constitución previos a las reformas que tuvo en septiembre de 2024 a propósito de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El asunto será retornado a otra ponencia. Sustenta que el estudio en el parámetro de regularidad constitucional, los artículos impugnados se van a analizar conforme a la Constitución no vigente, es decir, la anterior, antes de la reforma. El Pleno también inició el estudio de acciones de inconstitucionalidad contra reformas de mayo de 2023 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y determinó que no derivan en la concentración de las contrataciones en la entonces Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En más temas, se publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 187/2024, en la que invalidó una disposición de la Ley de Ingresos del municipio de Villa de Etla, distrito de Etla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024. La norma imponía el pago de un derecho por 300,000 pesos por la expedición de licencias y permisos para la construcción, ampliación, modificación, regularización, reparación o demolición de obras de equipamiento para la distribución de gas butano o almacenamiento de hidrocarburos. El Pleno determinó que el legislador local carece de facultades para legislar en la materia, pues el artículo 73, fracción 10ª de la Constitución Federal, establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de hidrocarburos. Por estas razones, el Pleno invalidó la norma impugnada. Además, al tratarse de disposiciones de vigencia anual, ordenó al legislador abstenerse de emitir normas con el mismo vicio de inconstitucionalidad. En más noticias, la primera sala de la Suprema Corte resolvió asuntos en materia fiscal. Jesús Daza con los detalles de la información. La primera sala de la Corte determinó que la Secretaría de Hacienda, en su carácter de víctima u ofendido, tiene legitimación para promover el juicio de amparo en contra de decisiones dictadas en procesos penales por delitos fiscales, pues tiene la representación de la sociedad de salvaguardar el erario que se integra con las aportaciones de todas las personas contribuyentes. Bajo esta lógica, dicha Secretaría no solo está facultada para defender el patrimonio nacional, con el fin de que sea suficiente para satisfacer las necesidades sociales a través del gasto público, sino también para vigilar que todas las personas contribuyan al erario de manera proporcional y equitativa como lo marca la Constitución. La sala explicó que los contribuyentes tienen la potestad de exigir, a través de la Secretaría de Hacienda, que no queden impunes los delitos fiscales que afectan el patrimonio del Estado, y a que se garantice la reparación del daño causado, porque con ello se financia el gasto público.
Explicó que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación reconoce a la Secretaría de Hacienda como víctima u ofendido de los delitos fiscales, lo que permite establecer que, como parte del proceso penal, está legitimada para promover el juicio de amparo en contra de resoluciones que se dicten en procesos penales iniciados por la Comisión de Delitos Fiscales. Por lo que en estos casos no es aplicable la regla establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, porque si bien el erario no es el patrimonio de dicha secretaría, esta posee el carácter de guardián respecto del patrimonio nacional, integrado en buena medida por las aportaciones tributarias de la sociedad. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La segunda sala estableció que las disposiciones que condicionan el acceso a una pensión por viudez a la concubina, al hecho de que no exista cónyuge sobreviviente y a que durante el concubinato se hayan mantenido libres de matrimonio, son violatorias del artículo 1 constitucional. Por estas razones concedió el amparo a la madre y a su menor hijo, en virtud de que dichas normas reafirman estereotipos de género y prejuicios sociales que históricamente han vulnerado el derecho a la igualdad de la mujer y le han impedido el acceso a sus derechos. En este caso, una mujer que mantuvo una relación de concubinato por 27 años y que procreó 3 hijos, demandó el reconocimiento de derechos laborales de su pareja, trabajador fallecido, lo que le fue negado con el único argumento de que éste no estaba libre de matrimonio. La sala explicó que la protección de la familia no debe obedecer a un solo modelo, pues actualmente la estructura de la familia ha evolucionado hasta reconocer la existencia de una gran diversidad de grupos de personas unidas por vínculos diferentes al matrimonio, por lo que restringir su protección con base en el Estado civil no está vinculado con los objetivos ni con los fines de la Constitución Federal. Por estas razones concedió la protección de la justicia con el fin de que el Tribunal del Conocimiento la reconociera a ella y a su menor hijo como beneficiarios de los derechos laborales del trabajador fallecido, mismos que debían compartir con la cónyuge sobreviviente. Juezas y jueces de tribunales laborales federales de asuntos individuales con sede en Jalisco hablaron del uso de la calculadora electrónica de prestaciones sociales. Explicaron que se trata de una herramienta innovadora que desarrolló el Consejo de la Judicatura Federal, que ha servido para agilizar los juicios dentro del nuevo sistema de justicia laboral. Hoy es una calculadora que permite cuantificar las prestaciones laborales de manera rápida y eso trae como consecuencia el ahorro de tiempo en los procesos judiciales. Por lo menos te permite, hacía Dulce, comentaba antes de que iniciara la sesión, que al juez Marco, por ejemplo, le ha sido de mucha utilidad porque le permite tener un acercamiento realmente muy corto a lo que podría ser una eventual condena. Y si bien no van a ser los que van a salir en tu sentencia, lo cierto es que sí te puede servir como apoyo visual, gráfico, de hasta qué punto lo que el abogado te hizo ver que vas a ganar está cercano a la realidad o no. En el marco del seminario sobre seguridad social que se lleva a cabo en la Escuela Judicial, afirmaron que este tipo de herramientas han servido para garantizar el acceso a la justicia y resolver asuntos relacionados con la seguridad social en un menor tiempo. Queremos seguir progresando, que haya este avance. Entonces, esa es la idea y qué bueno que se logre. Hoy por hoy creo que sí ha habido un avance significativo. Un aspecto tiene que ver con el propio acceso a la justicia, que existan tribunales que en breve tiempo nos puedan resolver el planteamiento realizado, porque bueno, había una expresión y me parece muy cierta, que justicia retardada es justicia denegada.
Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y controlar su modo de vida, así como sus actividades, determinó la Suprema Corte. Como parte de su campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia, el máximo tribunal destacó la resolución del amparo directo en revisión 44/2018, en el que la primera sala analizó el caso de una mujer con discapacidad cuyo padre y hermana iniciaron un juicio para declararla incapaz de tomar decisiones por sí misma. Ante ello, un juez decretó que la hermana sería la responsable de cuidarla y ordenó que la mujer con discapacidad dejara su casa para irse a vivir con ella. La madre, inconforme con la decisión y como representante de su hija, se amparó, pues argumentó que no se escuchó a su hija durante el juicio, no se consideró su voluntad y no se respetó su derecho a decidir dónde y con quién quería vivir. Así, el caso llegó a la Corte. La primera sala resolvió que el Estado está obligado a brindar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para que su voluntad y preferencias sean respetadas, incluyendo la elección de su lugar de residencia y con quién vivir. Y con esta información vamos a un corte, en un momento continuamos. Al regresar, culmina proceso de voto anticipado de la elección judicial. Las 3 de la tarde con 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros y al culminar el plazo para participar en la elección judicial a través de la modalidad de voto anticipado, el INE dio a conocer que 5.036 de las 5.580 personas que se registraron en esta modalidad ejercieron su derecho al voto, lo que equivale al 90.25%. Las entidades en las que se emitieron más sufragios a través de esta modalidad fueron Ciudad de México con 497, Estado de México con 378, Veracruz 306, Aguascalientes 266, Nuevo León 255, Jalisco 249, Chiapas 215, Sonora 212 y Guerrero 201. El plazo para votar en esta modalidad venció el pasado 21 de mayo y se implementó en las 32 entidades del país. Proceso en el que el personal del INE visitó los domicilios de personas con alguna discapacidad que les impide acudir a las urnas. Los votos recabados permanecerán resguardados por los consejos distritales hasta el domingo 1 de junio, día en que se llevará a cabo el escrutinio y cómputo. Y en más sobre este tema, el colectivo Resistencia Civil Activa y Pacífica convocó a una marcha en contra de la elección extraordinaria del Poder Judicial este domingo 1 de junio a partir de las 11 horas en el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México. Indicó que de manera simultánea se realizarán movilizaciones en el resto del país en rechazo al proceso electoral. Además, hicieron un llamado a abstenerse de votar para no dar legitimidad a lo que consideran una simulación y una farsa de elección, pues acusan al partido gobernante Morena de secuestrar al Poder Judicial. Y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró que la independencia judicial es un derecho de todas las personas. Contar con juezas y jueces independientes es un principio básico de la ONU y es esencial para garantizar justicia íntegra e imparcial. Considero que es clave que quienes imparten justicia sean seleccionados por su preparación, integridad y capacidad para que tomen decisiones justas basadas en los hechos y en la ley. Es decir, que sean imparciales y no adelanten opiniones sobre los casos. Subrayó que a las personas juzgadoras se les debe permitir trabajar sin presiones externas indebidas, como partidos políticos o la opinión pública, para que adopten decisiones con libertad, sin riesgo de perder su trabajo injustificadamente. Y la Sala Regional Jalapa confirmó la resolución del INE en Veracruz,
que confirmó el acuerdo con la lista que contiene el número y los domicilios propuestos para la ubicación de casillas especiales y extraordinarias para la jornada electoral de ayuntamientos del próximo 1 de junio. En específico, de 2 casillas especiales que el PRI cuestionaba por presuntas irregularidades al encontrarse en hospitales, mas no presentó pruebas suficientes para respaldarlo. Ya que la autoridad responsable sí fue exhaustiva al haber valorado los elementos técnicos y justificó las decisiones conforme a la ley electoral. Así, precisó que en la sección 1898 se consideró válido el uso de un informe técnico del INE sobre viabilidad de casillas en hospitales, en tanto que no era obligatorio un protocolo sanitario específico ni capacitación adicional. El Poder Judicial de Tamaulipas trabaja con menos recursos, pero tiene una mayor carga laboral, por lo que en el caso de los asuntos familiares, se han reforzado a los juzgados con la incursión extraordinaria de secretarios que auxilian a los jueces a desahogar con mayor prontitud, aseguró el magistrado presidente Hernán de la Garza. El Poder Judicial de Nuevo León reinauguró la Sala de Audiencia Oral de Tecnológico de Monterrey al establecerla como sede judicial, para que los futuros profesionistas en derecho tengan bases reales que puedan poner en práctica en el campo laboral. En Yucatán iniciaron funciones el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil en Humán y el Juzgado Cuarto en las mismas materias en Canacín, que también serán sede de los Juzgados Primero y Segundo de lo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales respectivamente. Luego de 15 sesiones extraordinarias, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Morelos no ha logrado designar al titular de la presidencia, por lo que el órgano se encuentra acéfalo desde el pasado martes por el cese del anterior magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea. Y en más noticias, 2 grandes instituciones educativas se reúnen para impulsar una política ambiental basada en la investigación científica en torno al cambio climático y fomentar una cultura ambiental en la formación profesional. Veamos de qué se trata. Con el propósito de fortalecer el compromiso de planteles mexicanos con la sustentabilidad ambiental, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey organizaron la cumbre Rectoras y Rectores de Universidades Mexicanas por la Acción Climática 2025. Desde nuestras instituciones podemos contribuir de manera concreta a mitigar la emergencia climática mediante una reforma curricular que incorpore transversalmente la sostenibilidad, la ética ambiental y la justicia socioecológica. El encuentro reunió a líderes académicos de todo el país con el fin de trazar rutas hacia una educación más sustentable, impulsar la investigación científica en torno al cambio climático y fomentar una cultura ambiental en la formación profesional. Que requieren de pensamiento integral, colaborativo, valiente, y creo que si eso se puede lograr en algún espacio en México, es en sus universidades, y qué mejor que en sus universidades trabajando de manera conjunta. Al respecto, Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente, ofreció una conferencia magistral en la que destacó los retos que enfrenta la política ambiental y el papel que deben asumir las instituciones de educación en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable. Creo que todos aspiramos a un mundo en donde no exista la pobreza, tenga bienestar social, sea próspero, un mundo incluyente, un mundo equitativo y un mundo en paz. Pero no tenemos tan claro que eso depende absolutamente de un mundo y un planeta que esté sano. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y en más sobre este tema, durante su primera visita oficial a México, el secretario ejecutivo de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Simón Stiel, aseguró que financiar la lucha contra el cambio climático no es un gasto, sino una inversión en crecimiento económico, empleo y resiliencia, tanto para las empresas como para las instituciones financieras. Al sostener encuentros con representantes del sector privado, bancario y financiero, señaló que ya hay una carrera
por captar mercados verdes e inversión, por lo que es momento de que México lidere y asegure que su población comparta los beneficios de mayor inversión y crecimiento, más empleo, menos contaminación, mejor salud y seguridad energética. Mencionó que el potencial de energías renovables del país es considerable a nivel mundial y está subutilizado, por lo que es necesario liberar financiamiento para aprovechar una gran oportunidad económica para el país. El representante de Naciones Unidas instó a México a presentar un plan climático ambicioso antes de la COP30, lo que será clave para detonar la prosperidad del país en las próximas décadas. Hacemos una nueva pausa, pero no se vaya porque tenemos más información. Más adelante, establecen lineamientos para brindar apoyo a infantes y adolescentes víctimas de violencia sexual en espacios educativos. Ya estamos de nuevo aquí en Corte Informativo. A través de pruebas genéticas y comparativas, la ciencia puede facilitar el difícil proceso de encontrar a un familiar desaparecido. Esto es lo que dice la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos al respecto. Mediante el trabajo entre especialidades como medicina forense, dactiloscopía y genética forense, es posible identificar con mayor certeza a las víctimas de desaparición, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Para ayudar en el proceso de identificación, con información contextual sobre la desaparición y un análisis detallado de los restos, las ciencias forenses contribuyen recuperando indicios que, a través de enfoques multidisciplinarios, permiten reconstruir, analizar e interpretar lo ocurrido. Por su parte, la genética forense se ha consolidado como el estándar de oro en los procesos de identificación humana, pues a partir del análisis de muestras biológicas, tales como sangre, saliva, cabello o fragmentos óseos, es posible construir perfiles genéticos que luego se comparan con los de personas desaparecidas o sus familiares. Para hacer posible la identificación genética, se necesitan datos de referencia que permitan una comparación, y para ello existen los repositorios de datos genéticos, un punto central de referencia en la búsqueda de personas desaparecidas. Existen dos tipos: los bancos genéticos, que almacenan perfiles genéticos vinculados con investigaciones forenses, y las bases de datos provisionales, que contienen información estadística para validar científicamente los resultados. Para hacer uso de estas herramientas, es importante que los familiares de las víctimas denuncien la desaparición, soliciten el ingreso al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la toma de muestras genéticas y el cruce de información con datos de cuerpos sin identificar. Los familiares tienen derecho a recibir información clara y actualizada sobre las acciones forenses y a participar en el proceso de identificación, en coordinación con autoridades o con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el sistema DIF se comprometió a garantizar que toda niña, niño o adolescente que haya sido víctima de violencia sexual en un centro escolar reciba atención especializada, tenga acceso efectivo a la justicia y a la protección que requiera. Al presentar los lineamientos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición para la erradicación de la violencia sexual en las escuelas públicas de educación básica, indicó que con esto se da un paso firme hacia entornos escolares seguros, respetuosos de los derechos humanos y garantes de justicia para quienes más lo necesitan. Los lineamientos precisan que cada vez que se conozca de un caso de violencia sexual cometido en el entorno escolar, las autoridades educativas deberán notificar a la Procuraduría de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que es la instancia facultada para representar jurídica y socialmente a la niñez en situación de vulneración de derechos. Con ello, se garantiza que las víctimas tengan acceso a una representación especializada a través de abogadas y abogados formados en derechos de infancia,
que actúan en coadyuvancia con quienes ejercen la patria potestad o bien en suplencia cuando sea necesario. Esto no solo es una formalidad, es una garantía concreta del debido proceso, de la seguridad jurídica y del principio de igualdad sustantiva ante la ley. Los temas del liderazgo y la memoria histórica presentados a través de una novela de Mario Melgar que recién fue presentada. Es Rosy García con la información. El reconocido jurista y escritor Mario Melgar presentó su más reciente novela, El brillo del caudillo, una obra que pone en el centro del debate contemporáneo los temas del liderazgo y la memoria histórica. El libro combina el análisis crítico con la ficción, dando lugar a una historia que cuestiona la naturaleza del poder y sus efectos en la sociedad. Es un relato imaginario, con algunos datos ciertos, comprobables, pero también con inventos. No de lo que realmente sucedió, sino lo que hubiera pasado o pasó sin que podamos comprobarlo. Durante el encuentro, en el que participaron sus familiares como moderadores, se compartieron reflexiones sobre el compromiso intelectual y humano del autor, así como una visión íntima, emotiva y cercana del contenido y contexto en que fue escrita. El libro, El invitado de piedra, que si no lo han leído ya los está observando desde la mesa de venta con sus páginas cargadas de dinamita y sátira. Lo que me gusta del libro es que creo que mi papá, su autor, muestra muchas facetas que uno no las conoce si solamente conoce al personaje público que es mi papá. Refleja esa sensibilidad que tiene mi tío Mario para poder imaginar esos contextos y darles un sentido humano. Con esta novela, Mario Melgar no solo construye un trama envolvente, sino también abre un espacio para el pensamiento crítico y la reflexión sobre el rumbo del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. De esta forma llegamos al final de esta transmisión. Gracias por su preferencia. Los esperamos en punto de las 20:30 horas en el noticiario nocturno del canal del Poder Judicial de la Federación. Continúe en la señal de Justicia TV. Hasta pronto.